cráneo, aquí que viene a ser el encéfalo, el bulbo, el puente, tanto sus componentes como el líquido cefaloraquídeo, las arterias, las venas, todo eso es su componente interno, ¿no?, de su encéfalo. Entonces, nuestro objetivo principal para este tema va a ser que el tratamiento de los pacientes con sospecha de traumatismo cráneoencefálico es netamente para prevenir la lesión cerebral secundaria, que es la que nos dirige a pacientes ya con lesiones, con parálisis, con secuelas que puede quedar su paciente o llegar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, justamente todo nuestro tratamiento, desde el diagnóstico que nosotros vamos a realizar, es para prevenir esas lesiones cerebrales secundarias. Nuestro escenario del día de hoy va a ser un hombre de 58 años de edad que cae desde su techo de su casa, que estaba en el segundo piso. El incidente ocurre en un pueblo rural pequeño. Su escala de coma de Glasgow inicial fue de 12/15, al ser admitido después del traslado, 2 horas después, su puntaje ya es de 6. ¿Qué lesiones ustedes pueden esperar encontrar con este escenario? Uno, no nos está diciendo en este momento qué es lo que está comprometido, solo nos está dando de manera global un puntaje de 12 y un puntaje de 6. ¿Qué era la escala de coma de Glasgow? ¿Qué evaluaba? El estado de conciencia. Con 3 respuestas. ¿Cuáles eran esas respuestas? Ocular, verbal, motor y motor. Aquí no nos está diciendo nada si está más afectado la motora, si está más afectado la verbal, si está más afectado la ocular. Solo nos está dando un pantallazo del escenario. Pero de estar de 12 ha bajado a 6 en 2 horas. Entonces ahí ya nos está mostrando un escenario de gravedad. ¿Qué lesiones podemos esperar? Hemos mencionado que el trauma es una lesión del cráneo que va a comprometer no solo la bóveda craneana, que es el hueso, que tenemos que recordar que el cráneo como tal es uno de los huesos del cuerpo que no se expande, ¿ya? No expande, o sea, no tiene cómo, si hay algo allá adentro fuera de lo normal, que vamos a hacer que, como por ejemplo, si nosotros nos fracturamos el brazo, la piel se va a distender, entonces le damos un poco más de espacio, también el cráneo no. ¿Qué nos estaría diciendo hasta ese momento? Posiblemente puede ser que esté sangrando, por eso el deterioro, ya sea un hematoma epidural, subdural, subaracnoideo, intracerebral, cualquiera de esas hemorragias puede estar sucediendo. Ya sea por el mismo golpe que haya recibido, porque ¿qué era lo que nos está diciendo? Cayó, su mecanismo de trauma es, cayó del segundo piso, y ¿cómo generalmente uno se imagina que cae? Por gravedad. No es que vas a ser un gato y vas a caer de pie, ¿eh? Vas a golpear la cabeza en algún momento, ya sea que fue tu primer golpe en la cabeza o sea el segundo golpe que vayas a realizar, pero va a golpear. Entonces, ¿cuál es el mecanismo con el cráneo? Abocándonos netamente a este tema. Si nosotros tenemos, imagínense que el cráneo sea transparente, ¿eh? Imaginémonos, ¿qué tiene adentro? El cerebro. Si nosotros golpeamos contra algo, el primer golpe que va a estar en esta superficie va a golpear aparte del tejido de la piel, va a golpear esa zona. Entonces, lo que está dentro, el primer golpe, ese es el golpe inmediato. Pero ¿qué pasa cuando nosotros realizamos esto y el cerebro hace esto? Aquí atrás, ¿qué hizo? También golpeó, ¿no es cierto? Golpeó contra su propio cráneo,
lo sabe. De acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la altura, de acuerdo a nuestro mecanismo, estamos haciendo un contragolpe, que es de su mismo órgano. Entonces, las dos circunstancias tenemos que pensar. ¿Qué es lo que pasó? Ha caído de un segundo piso, golpeó, no sabemos dónde, si fue atrás, fue a un lado, fue de frente, pero también tenemos que pensar que hubo un contragolpe, ¿no? Porque ha venido de una altura bastante considerable. Un segundo piso, más o menos, ¿cuántos metros estamos hablando? 5. Unos 5 metros más o menos, porque cada piso equivale entre 1,5 metros a 2 metros. Más los muros y todo eso, estamos hablando entre unos 5 metros. Entonces es altito. Ahora, ¿cuáles serían nuestras prioridades con este paciente? No nos olvidemos que es un paciente que está en un pueblo. Intubación. ¿Por qué? Por la Glasgow de 6 que está en coma. ¿Y qué habíamos dicho? Menor a 8. Es indicación Para intubar. intubación. ¿Por qué? Porque no puede respirar por sí No va a mismo. poder controlar su ventilación ni su perfusión, entonces vamos a comprometer y lo vamos a someter a una hipoxia. Más allá de que con ese Glasgow, obviamente no está consciente, obviamente no va a poder ventilar, obviamente su respiración va a estar comprometida. Entonces ya estamos viendo varios parámetros posibles, ¿no? Nuestra prioridad va a ser intubar al paciente y proteger esa vía aérea, que es nuestro primer punto. Más allá de que ya les mencioné, por el deterioro no es solamente intubar al paciente. Posiblemente tengamos que realizar ciertos procedimientos o evacuarlo a un centro de médico donde tenga las especialidades correspondientes como neurocirugía, para que puedan realizar una craneotomía descompresiva, unos orificios para poder ayudar a esa presión intracraneal que es evidente que la tiene, por eso el deterioro. Entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Entonces nuestro objetivo va a ser, más allá de saber la fisiología intracraneal básica, que eso ya ustedes lo manejan, vamos a evaluar, clasificar las lesiones cerebrales basado en la severidad, y vamos a explicar justamente la importancia de una reanimación adecuada para poder nosotros prevenir ese daño cerebral secundario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características especiales de la anatomía y la fisiología cerebral que pueden estar afectados en estas posibles lesiones cerebrales? ¿A qué nos estamos refiriendo con la anatomía y fisiología cerebral? Yo ya más o menos le estaba dando una introducción sobre qué es el cráneo, qué es lo que viene por debajito. ¿Ven la imagen de acá? ¿Qué es lo que tenemos por fuera? Piel. La bóveda craneal, ¿no? Bueno, ya la piel. La piel, el cuero cabelludo y luego viene el cráneo. Por debajito, ¿qué viene? Las meninges, que es la primera que viene. A ver. Dura madre, aracnoides y pía madre. Primero viene la dura madre. Dura Por madre. debajo del cráneo viene la dura madre. Después de la dura madre viene Aracnoides. y la pía madre, que es la que recubre ya con las circunvoluciones que tiene el cerebro, bien pegadito al cerebro, ¿no? Entre medio de estas telitas protectoras, le vamos a llamar, ¿qué hay entre medio de estas? Un espacio. Hay un espacio que está lleno de Líquidos cefalorraquídeos. Pero igual tenemos circulación venosa, circulación arterial. Si estamos frente a un proceso, un mecanismo de trauma, donde este cerebrito de acá va a generar un golpe, ya sea aquí o acá, ¿qué le va a afectar a esos vasitos?
va a afectar el movimiento. El movimiento puede ser que haya una laceración, una discontinuidad, ya sea de la parte venosa, de la parte arterial. Para eso están las capas. Y es ahí donde hay los hematomas subdurales, epidurales, los aracnoideos, que son y los intraparenquimatosos. Depende de dónde. Las epidurales generalmente viene sangre arterial, es la mnemotécnica que usted tiene que estudiar. Epidural, arterial. Subdural, venoso. Epidural, como una empanada. Subdural, como una banana. Se pueden generar un recordatorio mental. Epidural, ya utilicemos puras frutas así como para que podamos asociar. Epidural, arterial, naranja. ¿Naranja? Una naranja. ¿Por qué naranja? Ya, entonces un tomate. ¿Qué vamos a hacer? Cosa que sea biconvexo, ¿no? Ah, Redondito. Para que asocien la mente que va a ser pura fruta o pura verdura. El subdural va a ser alargadito, como una bananita. Una banana, un guineo, un plátano, como quieran llamar. Entonces eso es de origen, por lo general, venoso. Entonces, si hemos mencionado que el cráneo, que es algo duro, no es flexible, no se expande, nosotros tenemos aquí un cerebro que él está en la comodidad de esa casita. Tiene el líquido cefalorraquídeo que lo ayuda a amortizar, tiene sus venitas, el grosor de sus venitas, el grosor de sus arterias, o sea, está perfectamente él acomodado en su casa. No hay espacio para alguien más porque está perfectamente para el cerebro. Si ocurre algo, un trauma, y nosotros en este espacio dural vamos a ir llenando esta casita, ¿qué es lo que le va a ir sucediendo a ese cerebro? Le va a quitar el espacio, o sea, lo va a incomodar al cerebro. Al comienzo, el ser humano tiene sus mecanismos de regulación, que mantiene su autorregulación. Si tiene algo que lo estorba ahí, él va a comenzar a sacar más sangre, entonces se va a vasocontrir, no va a mandar mucha sangre al cerebro para que ese volumen, ese espacio de la arteria, de la vena, sea más chiquito. Si hay algo que nos estorba, nos hacemos más angosto. El líquido cefalorraquídeo lo mismo, va a comenzar a botarlo fuera del cerebro. Eso quiere decir que vamos a tener más presión en toda la columna, en toda la médula, mejor dicho. Entonces ya no lo vamos a tener concentrado aquí, sino que va a comenzar a filtrar. Si nosotros estamos tratando de autorregular, por más que el hematoma esté creciendo, la persona no lo está notando. No hay un aumento de la presión intracraneal. O sea, su pic al comienzo, por su autorregulación, va a permanecer normal. Pero va a llegar un punto en el cual ya no va a tener cómo seguir sacando sangre ni cómo seguir sacando líquido cefalorraquídeo. Llega a ese punto y ¿qué es lo que va a pasar? Ya estamos cansados, el cerebro, esa masa sigue creciendo, sigue ocupando espacio, entonces ya va a comenzar a afectar la presión intracraneal. Ahí se va a despegarse y va a comenzar a tener presión intracraneal aumentada. Entonces lo normal es menor a 10 milímetros de mercurio, por encima ya no es normal, estamos en aumento. Pero cuando hay hipertensión es considerado por encima de 20. Entonces hasta 20 quiere decir que el ser humano lo puede autorregular. A partir de los 20, eso es lo contradictorio, podemos decir. Puede aguantar, pero vos le aumentás una gotita más a ese hematoma y se dispara la pica. Y se hernia.
Podemos tener nuestro hematoma así de este vuelo y el paciente va a estar tranquilo. Llega una gotita más y todo esto va a querer salirse por el agujerito que tenemos acá en el cráneo. ¿Y qué tenemos acá? Seno frontal. Seno frontal. Bueno, sí, pero ¿qué pasa aquí? La vista. Si nosotros tenemos justamente los nervios que pueden estar, no solamente glosofaringios, sino también la parte facial, tenemos los nervios vagos, tenemos el nervio ocular que pasan justamente por el bulbo. Si nosotros tenemos una herniación bucal, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a comenzar a... ¿Qué sintomatología se imagina que va a tener el paciente? Perder la vista. Primero, no va a ser lo primero que va a perder la vista, pero sí va a tener una dilatación de las pupilas que no van a ser reactivas a la luz. Por lo general, cuando una pupila se dilata, si nosotros le pasamos luz, él va a ser ¿no? Eso es lo general. Pero si tenemos una herniación bucal, esto no va a suceder, no hay respuesta pupilar. Puede ser de un solo ladito y el otro más chiquitito, pueden ser, depende de la localización de nuestro hematoma, ¿no? Generalmente ipsilateral, o sea, contralateral a lo que nosotros tenemos la lesión, si es el hemisferio derecho o el izquierdo, de acuerdo a lo que seamos comandantes nosotros, ¿no? Si somos diestros o zurdos. Entonces, ¿qué habíamos mencionado? Que tenemos un cráneo rígido, él no se expande, tenemos un cerebro, tenemos un líquido cefalorraquídeo, tenemos sangre venosa arterial. Esto va a estar controlado en su casita normal, pero si alguien extraño llega ahí, comienza el desbalance. El flujo sanguíneo cerebral puede estar alterado posterior a la autorregulación, que era lo que les iba mencionando, y esta compensación de autorregulación es limitada. Cuando se interrumpe justamente, comienza a disparar la presión intracraneal, las lesiones cerebrales secundarias comienzan a presentarse. Y es muy difícil rescatar a un paciente justamente en este proceso, porque ya ahí tenemos muy pocos segundos como para rescatar al paciente. Posterior a este ya son las muertes cerebrales. Entonces el efecto de masa, que era lo que les iba mencionando, que justamente son por estas hemorragias intracraneales, ya sean venosas, que eran las subdurales, las arteriales, que eran las epidurales. Y esto era la doctrina de Monroe que les iba explicando sobre la casita. Ustedes también de ahí un ejemplo arriba, que es la parte normal, donde tenemos la parte venosa, la parte arterial, nuestro cerebrito y nuestro líquido. Y tenemos un efecto de masa, hemorragia, que vendría a ser esto lila que tenemos acá. La autorregulación, manteniendo la presión intracraneal, va a hacer que comience a salir vasoconstricción que va a generar venosa y va a despachar el líquido cefalorraquídeo hasta un punto donde comienza ya a tener ese efecto de masa mayor. Nuestro cerebro se comienza a hinchar mucho más, nuestro efecto de masa, o sea, nuestra masa también va a comenzar a crecer y ahí ya se descontrola y tenemos nosotros las lesiones cerebrales secundarias. Ahora, justamente esto, que les había mencionado, que la presión intracraneal, lo normal es de 10. A pesar de tener ustedes un efecto de masa, o sea, una masa, un hematoma intracraneal, puede permanecer compensado. Y va a llegar a un punto de descompensación donde su autorregulación llegó a su mínimo. ¿Y vieron cómo se dispara? Y le va a provocar la herniación bucal llamado de esa manera. La presión intracraneal normal
10 milímetros de mercurio, anormal, presión, o sea, hipertensión intracraneal, va a ser arriba de 20 miligramos sobre mercurio, y ya demasiado severa, que va a llegar de aquí a aquí, es rápido llegar, más arriba de 40, ¿no? Este aumento persistente de la presión intracraneal va a causar justamente estas disminuciones de funciones cerebrales y va a tener una evolución desfavorable. Más allá de que el paciente va a comenzar a tener deterioro en nuestro blanco, por eso vieron esa evolución tan fuerte en menos de 2 horas de nuestro paciente, que pasó de 12 a 6. Se va moviendo y posiblemente tengamos algo muy severo que esté haciendo una herniación nucal, porque su lesión cerebral de ese paciente de 58 años puede ser que estemos frente a él, ¿no? Entonces la hipotensión y una baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de esta lesión. ¿Qué habíamos dicho? La prioridad que teníamos era intubar, proteger la vía aérea, porque la oxigenación nos va a ayudar justamente ese granito de arena en nuestra reanimación, viene a ser proteger la vía aérea. Esto era lo que me comentaba sobre la autorregulación y lo que va a mantener hasta un punto, y posteriormente de eso llega a tener una afectación y va a comenzar a evidenciarse la lesión cerebral, ¿no? Ahora, las presiones de perfusión cerebral más flujo sanguíneo, justamente es esto lo que tenemos que hacer. Porque aquí es lo que lo explica muy bonito lo que es la teoría de Monroe-Kelly, lo que les iba mencionando de hace rato. La clasificación del TEL tiene diferentes formas de clasificar, ya sea por morfología y fractura del cráneo, donde podemos tener fracturas de cráneo en bóveda o en base de cráneo. Esta se subdivide cuando la fractura se deprime, está abierta o está cerrada. Cuando tenemos una depresión, es cuando nosotros generalmente tenemos focos epileptógenos, se llaman. Estos focos epileptógenos justamente tienen su característica. Si nosotros tenemos el cráneo, que digamos que sea de este grosor, tenemos una fractura, nosotros tenemos una placa tentorial por encima, es como que se la parte 2. Y más del 50% de esa placa tentorial pasa, o sea, tenemos justamente esta fractura, voy a magnificarlo así. Esa es lineal. Nosotros tenemos este hundimiento, o sea, más del 50% de hundimiento, esta fractura de acá, más allá de que va a ser abierta, ya va a ser considerada abierta, está deprimida. ¿Qué es lo que está pasando aquí al cerebro? Lo está comprimiendo. Y esto puede ser considerado en un foco epileptógeno. Es más probable que nuestro paciente comience a convulsionar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente tequeado y que nos convulsionó y no hemos hecho un verdadero examen físico, no nos percatamos de este hundimiento, en ese momento ustedes, y no obviamente porque el paciente esté delicado, no lo han enviado a una tomografía todavía, están en reanimación con el paciente, tienen que tener una alta sospecha de que lo que está ocurriendo justamente es esto. Si tenemos fractura de la base del cráneo, con o sin salida de líquido cefalorraquídeo, con o sin parálisis de los nervios craneales, ¿no? Entonces, ¿qué signos es lo que vemos generalmente en la base del cráneo? Mapache, ¿y qué más?
Otorraquia, que justamente es la con o sin salida de líquido cefalorraquídeo, y rinorrea. Ahora, trauma cráneoencefálico por morfología en las lesiones intracraneales, o transcraneales, pueden ser de manera focal o difusa. Las focales, que era lo que les iba mencionando, serían intracraneal, sangrado, epidural, subdural o intracerebral, que son las intraparenquimatosas. Luego ya vamos a hablar en la siguiente cosa. Difusa, o sea, que no tiene de manera local, visible. Tenemos la confusión, que son las lesiones justamente. A ver, eso sí les voy a dejar de tarea para que ustedes puedan diferenciar qué diferencia tiene entre confusión o contusión. O yo me equivoqué en escribir. ¿Era contusión? ¿Habían escuchado la palabra confusión? Ya, esa es una terminología médica que la vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces va a ser una tareita para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre confusión y contusión? No es un error de type. Entonces, muy aparte de la confusión, también puede haber múltiples contusiones. Que estas múltiples contusiones igual ellas se pueden unir y provocar un efecto de masa, y nuevamente llegamos a la teoría del mismo rostro. ¿Qué van a ocurrir? Puede generar hipoxia y las lesiones que van a ser, obviamente, van a estar comprometidos la parte con la hipoxia, ¿no? Ahora, ¿qué habíamos mencionado sobre las focales, ¿no? Nos vamos a centrar más en la trauma craneoencefálico, lesiones intracraneales focales. El hematoma epidural que habíamos mencionado, que por lo general es arterial, lo que va a ir generando ese efecto de masa. Si ven la tomografía, allá era biconvexo, ¿no? Entonces, es una lesión pequeñita. Puede ser de crecimiento rápido o también lento. Por lo general, como son arteriales estos, sí deterioran más rápido que los subdurales, que son de contenido venoso. Entonces, generalmente siempre están asociadas las epidurales generalmente a fracturas de cráneo, y por lo general, según la literatura, 400 veces más es en pacientes que están despiertos. Entonces, cuando les llega un paciente, y peor si ustedes tienen fractura de cráneo, tengan sí o sí la sospecha de que este paciente puede hacer un hematoma epidural, y ellos evolucionan más rápidamente a estas lesiones cerebrales secundarias. Se caracteriza de igual manera, más allá de que está asociada a la fractura del cráneo, que su laceración, como ya les dije, es más arterial y está comprometida la arteria meningia media. Por lo general, la lesión es biconvexa cuando nosotros la visualizamos en estudios de imagen como la tomografía. Obviamente no lo vamos a visualizar en una radiografía, va a ser en una tomografía. Y si cuando ya nosotros tenemos justamente este compromiso de la PIC por encima, tenemos una presión intracraneal aumentada, no van a ver esos intervalos lúcidos del paciente. No es que él va a estar por ratos consciente y por ratos va a estar así desorientado. Eso no es lo característico. Una vez él enclava, no llega a salir de él. Y, como les iba indicando, muy rápido llega a la parte letal. ¿Y cuál es su tratamiento o reanimación de emergencia? Nosotros sí o sí lo tenemos que derivar con el especialista encargado, que sería neurocirugía, donde tienen que hacer ya la descompresión, la craniotomía descompresiva, para retirar el hematoma, evacuarlo, dejar drenajes en esa zona,
obviamente, que tengan que ver con la parte encefálica, no es un drenaje así como se deja en los abdomen donde van a tener un drenaje ustedes colgando ahí, no. Que hay muchos que también han hecho eso, que eso luego les voy a recomendar. Hematoma subdural. Por lo general son lesiones venosas. A ver, en esa imagen, ¿dónde está el hematoma? ¿Este? Este blanquito de acá. Dijimos que era en forma de una bananita. Las lesiones venosas generalmente son, por lo general, están asociadas con laceraciones cerebrales, o sea, con contusiones cerebrales, y tienen una morbimortalidad alta, a pesar de que son de progresión lenta, sí tienen una morbimortalidad alta. ¿Por qué? Justamente porque vienen asociadas a estas contusiones cerebrales. Y las contusiones cerebrales, como les iba diciendo, pueden ser del primer golpe o del contragolpe que van a realizar. Por ejemplo, aquí hay un cefalomatoma, ¿no? Por lo visto aquí golpeó, pero la lesión la tenemos acá, es del contragolpe que tuvo. Aquí no lo están viendo muy bien, pero aquí tiene una contusión cerebral. Aquí puede estar, y las contusiones cerebrales no es que sean así instantáneas, sino que son lesiones focales, ellas se van uniendo. Entonces eso no nos va a ayudar justamente a esa autorregulación. Entonces, se recomienda justamente de igual manera que los epidurales, no es que nosotros tenemos más tiempo, los subdurales, y decimos, no, esto va bien y de aquí a 3 días lo llamo al neurocirujano. Tiene que evacuarse de igual manera, tenemos que referirlo a un lugar donde sí tenga las especialidades correspondientes, donde sea valorado de una manera adecuada, donde le hagan valoraciones neurológicas, una tomografía como le corresponde, para comenzar a ver. Porque si ustedes se dan cuenta ahí, ya hay un pequeño deslizamiento, o no lo ven, el pequeño deslizamiento de la línea media, ¿no? Entonces, ya hay esa presión intracraneal del paciente, a pesar de que se ve bien lineal el hematoma, ¿no es cierto? Justamente es por esa contusión que tiene. Entonces, ahí dice, justamente ese paciente, vemos que está más de 5 milímetros de desviación de la línea media, eso ya es quirúrgico, más de 3 milímetros de desviación ya es considerado para conducta quirúrgica por el neurocirujano si estamos frente a un subdural. Un epidural sí o sí va a quirófano de manera inmediata, pero este tiene que ser justamente valorado por una regular. Ahora, las contusiones, que son las lesiones por golpe y contragolpe, que era lo que les iba mencionando, en la imagen de la tomografía ven ahí que ¿dónde tiene la lesión? En la región frontal. Tiene en ambos hemisferios. En el hemisferio izquierdo tiene de menor proporción que el hemisferio derecho, pero igual puede tener, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En la región occipital. Hay un hematoma, posiblemente eso sea una herida tipo escal que tiene, entonces quiere decir que el golpe no fue allá, fue aquí. ¿Por qué? ¿Por qué digo tipo escal que posiblemente tiene? Porque aquí ¿qué hay? Hay. Entonces si ahí está abierta la piel, obviamente va a tener aire y lo vamos a visualizar así. Entonces, aquí fue el golpe que tuvo. Hizo una herida, no tiene una fractura como tal, por lo menos aquí donde hubo el golpe, pero su contusión fue en la región frontal y de ambos hemisferios. ¿Qué estaríamos comprometiendo en la región frontal? ¿De qué se encarga la parte frontal? Área motora primaria. Ya, ¿qué más?
nos ayuda a elegir, más allá de los sentimientos y todo eso, es la parte motora igual está involucrada. Entonces, estaríamos nosotros frente a un paciente frontalizado, se dice. Los pacientes frontalizados, ellos no pueden justamente esa conexión y van a tener palabras inapropiadas, gesticulaciones inapropiadas. Pueden ser pacientes que ustedes lo vean, que son muy irritables, que pacientes que si ellos no tienen una buena educación les van a gritar a ustedes, lo van a maldecir, lo van a putear a ustedes, le van a decir un montón de cosas, y es porque ellos están muy irritados y no es la conciencia lo que está hablando, ¿no? Justamente son pacientes muy atrevidos, se jalan, se escapan, se jalan todo lo que ellos tienen, justamente por la zona que tiene esa funcionalidad, la parte frontal. Como ya habíamos mencionado, la parte de las contusiones son de manera progresiva, que ellos se van uniendo, y la mayoría de estos pacientes conscientes no van a requerir cirugías, pero sí las reanimaciones correspondientes. Oxígeno, hidratación, seguimiento de inflamación, posiblemente si lo vamos a manejar con hidrataciones isotónicas o normotónicas, o vayamos a requerir hidrataciones hipertónicas dependiendo de la estabilidad de nuestro paciente. Muchos de los pacientes que están conscientes no van a necesitar una cirugía ni requerimiento quirúrgico. Doctora, una consulta. ¿Qué se hace ante un paciente frontalizado? Solo esperar si el paciente, como les dice acá, está consciente más allá de que él le responde, hay un buen reflejo motor, hay un buen reflejo ocular, y lo único que está afectado es el reflejo verbal. Eso significa estar consciente. Tenemos las tres respuestas. El motor está tranquilo. Puede estar afectado cierta movilidad, pero al dolor, retira, tranquilo, puede estar 5 de 6. El ocular puede estar 4 de 4, pero la parte verbal puede estar 3 o 2 sobre 5, ¿no? Entonces, esa es la afectación que va a tener más la parte frontal, pero es recuperable, Él va a ir reabsorbiendo todo este sangrado y lo va a ir recuperando la parte, porque ¿qué es eso? Es solamente sangre que está entre medio de todo el cerebro, y eso lo va a ir reabsorbiendo como cualquier hematoma, pero es lento. Más allá de la sangre, también el cerebro está hinchado, edematizado. Para ello, los antiinflamatorios, los corticoides, las soluciones isotónicas para justamente jalar y dejar de que esté hinchado esa célula. Las soluciones hipertónicas de igual manera, controlando el sodio para evitar efectos de convulsión, ayudarle al paciente en ese tema. O sea, son diferentes maneras que lo van a manejar ya de manera multidisciplinaria con otros colegas de ustedes, hasta aquí identificar y saber llamar a las especialidades correspondientes es su trabajo como médico general. Saber reconocer que esto es una contusión, el paciente está consciente y lo pueden tratar en sala, les da tiempo para llamar a su neurocirujano para que le haga el seguimiento correspondiente. Epidural, llamar más rápido, prepararlo al paciente para entrar al quirófano porque solo tienen minutos para poder evacuar. Y obviamente todas las reanimaciones que se tienen que hacer, de las soluciones, de la oxigenación, intubar al paciente de acuerdo a cómo está su paciente. Y la subdural de igual manera. O sea, ustedes como médicos en general no se confundan de que su prioridad tiene que ser el manejo que ustedes pueden hacer. Porque ustedes al día de mañana no es que van a ir a hacer una craniectomía descompresiva en su turno, no les corresponde, pero sí les corresponde diagnosticar si era para craniectomía descompresiva, porque ese es el daño que ustedes pueden generar, no realizar, no saber que este paciente puede ir a eso,
¿Qué es lo más frecuente? Estos pacientes por lo general caen, por ejemplo en mi caso, que nos llegó a la emergencia, un jovencito de 17 años, obviamente yo trabajaba en el tercer nivel, trabajaba en residencia mejor en el tercer nivel, y ahí nos llegan casos y casos especiales. Jovencito de 17 años que estaba en una escalera, más o menos a 1 metro, a casi 2 metros, ayudando a su papá en el colegio porque estaban arreglando para un día de la madre, día del padre, no sé cómo. Y él pierde el equilibrio y cae. Y justamente, no es como 1000 maneras de morir, ahí había una piedrina, entonces cae y golpea la región occipital, queda con pérdida de la conciencia de tiempo indeterminado, lo auxilian, él despierta tranquilo, consciente, ingresa a nuestra emergencia como a los 20 minutos porque era cerca del japonés y tenía 15/15. Lo evalúo, respuesta verbal ocular, todo bien, 15/15, ahora pónganle 9 de la noche. Como les dije, ¿no es? ABCDE, 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 hasta que el paciente esté estable y ustedes puedan recién pasar a revisión secundaria. No se lo somete al paciente a transportar hasta que ustedes no tengan al paciente estabilizado. El paciente había perdido la conciencia y comienza un ojito a tener más dilatación y la otra medida. Y el jovencito seguía consciente. Máximo había bajado a 14/15. Y en ese rato, así, de la nada, mi tercera revisión no había pasado ni 1 hora y comienza a decorticar el paciente. Obviamente yo ya había llamado, ya había preparado, ya tenía mis laboratorios en curso y me lo subo de emergencia hasta que el neurocirujano despierte y suba a quirófano. Entonces, el jovencito de 17 años pudo haberle sucedido, que es otro de los casos que justamente mi esposo, que son bien valientes ellos, ¿no? Entonces se subió a la canaleta a querer revisar el techo, las goteras y de allá cae. Pero él despierta, joven, fuerte, dice, no pasa nada. Pasa más de 12 horas, al día siguiente mucho le duele la cabeza, comienza a vomitar. Sintió que él era algo mal estomacal, más que algo cerebral. Llegan a la emergencia, nos comentan que él había comido algo, que era algo de la vesícula, algo que él tenía, porque justamente él tenía piedra en la vesícula. Se lo relacionaron más a eso. Nosotros haciendo la anamnesis, viendo eso, justamente en el examen físico, con su cefalohematoma en la región occipital. Y el dolor de cabeza era mucho. Que le pregunta qué era lo que le había pasado. Sí, me caí de las escaleras, ¿no? Así. O sea, y tenía un hematoma subdural creciente. Y es lo que les iba mencionando sobre la teoría de Monroe, que él se iba autorregulando, pasaron las horas suficientes, él iba a herniarse si es que no se lo evacuaba del cuarto. Entonces, hay estos dos escenarios. Pueden ser rápidos, como pueden ser un poquito más lentos, dependiendo del grado. El jovencito era un epidural, brutal, ¿no? No le dio ni 2 horas que ya estaba herniándose el jovencito. Entonces, él podía haberse herniado después de las 18 horas, porque él comenzó a vomitar. Él vino por el dolor de cabeza y el vómito, no vino porque se cayó. Y muchas veces ustedes se topan en la consulta a estos pacientes, que pudo haber venido a un médico general y decir, no pasa que yo comí esto y el otro, y ustedes le hubieran dado un tratamiento como de vesícula, un cólico biliar. Le hubieran dicho, sí, hágase un laboratorio, una ecografía y vuelvo, muerto el joven, ¿no? En su casa. Les hubiera pasado. Entonces, esta es una tomografía normal. ¿Y qué ven allá? No se ven las circulaciones del cerebro, está como una lesión más difusa, ¿no? Justamente son esas las confusiones que pueden generar lesiones isquémicas cerebrales. ¿Qué era la confusión? Que era su tarea que van a realizar, que diferencia ahí con la confusión.
Entonces, de acuerdo a la severidad, que es lo que más nosotros manejamos, el TEC, cómo se clasifica, por lo general es lo que más le van a preguntar. De acuerdo a la escala de coma de Glasgow, puede ser leve, moderada, severa. ¿Leve cuánto era? De 3 a 15. 13, 15, moderado, 12 a 9. 12 a 9 y severo, Menor a 8 o menor igual. a 8. Bien. Entonces comenzamos con el leve. Ya les di dos escenarios, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué importancia tenemos que tener de la historia clínica? Saber qué consultar. No todos nuestros pacientes nos dicen la información que nosotros necesitamos. Orientar nuestra anamnesis justamente por ciertas evidencias de lesiones que nosotros estemos viendo. Como les comentaba de este señor, como puede ser de este jovencito que evidentemente vinieron porque se cayó y perdió la conciencia, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber, más allá de consultar el mecanismo de acción, porque nosotros estamos abocándonos a la parte del TEC, también es importante saber sobre qué es lo que comió, con qué tratamiento está. No nos olvidemos sobre los tratamientos de los beta bloqueantes, los anticoagulantes, tratamientos de cualquier cosa que él tenga, si es alérgico a alguna medicación, si es porque vamos a manejar mucha analgesia. Imagínense ustedes estar con su shock neurogénico más su shock anafiláctico, ¿no? Entonces, no vamos a ir bien. Nuestro examen físico, nuestra anamnesis justamente va a llegar a él. Vamos a ir excluyendo lesiones posibles. Nuestro examen neurológico tiene que ser detallado. ¿Cómo hacemos el examen neurológico? Eso ya lo hemos avanzado en neurocirugía. En cuarto año. Recién 5, el año pasado. ¿Cómo era su examen neurológico? ¿Quiénes pasaron con el doctor Osinal? Todos. Se los lleva allá al Hospital San Juan de Dios y los deja ahí con los pacientes, ¿no? Bueno, a mí me dejaba ahí, me pasaba muchas clases. Pero ahí habían los residentes que no les podía explicar, y ahí había vegetalcitos, que son las plantitas, estaban los secuelados, estaban los que tienen justamente afectaciones focales. También están los de recuperación, no sé si se toparon con un frontalizado tal vez. Entonces, y les enseñan a hacer justamente estos exámenes neurológicos. Parte de nuestro examen neurológico va a ser lo que habíamos acabado de decir, la escala coma de Glasgow. La respuesta motora tiene 6. ¿Cuáles son? A ver, vamos a repasar. 6, ¿qué era? Obedece a la orden. 5. Localiza el dolor. Localiza el dolor. 4. Retira el dolor. 3. Flexión anormal. 2. Extensión anormal. Y 1. No responde. Y 0. Verbal. Orientado. 4. Desorientado. 3. Palabras. 2. 1. No hay. Popular. Apertura espontánea. 3. Al dolor. 2. No. Al A la orden. Dolor y y no. no responde, ¿no? Entonces, parte de nuestro examen neurológico viene a ser la escala coma de Glasgow. Actualmente en su libro les mencionan una escala de coma de Glasgow actualizada o revisada, creo que es la parte que le han colocado. Que lo único variante es no es valorable, ¿no? Que eso es directamente ustedes colocan no valorable, que es la única diferencia de toda la escala de coma de Glasgow. Aparte, se hace la reacción pupilar, ¿sí? Sí, ¿no? Entonces nosotros vemos si tiene midriasis o tiene, ¿qué más? Miosis. Miosis, ¿no? Entonces vamos a ir viendo si tiene a qué diámetro, 2, 3, 4, 5 milímetros de todo lo que vamos haciendo.
Posterior a la reacción pupilar, que es muy importante realizarla de manera periódica, estos exámenes neurológicos, como les iba mencionando, hasta que ustedes descarten y puedan tener a un paciente estable. ¿Qué más? La parte focal, la parte nerviosa. ¿Cómo podemos saber si el paciente está focalizado? Si tiene signos de lateralización. No, seguimos en el examen físico. Claro. Parte de nuestras respuestas motoras, estamos haciendo en el examen físico, no es solamente pincharle un brazo y que él haga esto. Pero ¿qué tal si le pinchamos el otro brazo y él se queda quieto? ¿Qué pasa ahí? ¿Que varía nuestra escala de Glasgow? No, hay afectación en ese brazo. Ahí está justamente con una lesión lateralizada, o sea, está focalizado el paciente. No, si le reponemos la pierna, el mismo brazo hace una respuesta de retirar o localizar el dolor, si le pedimos que localice, si le apretamos la manito, por ejemplo, ¿qué manito le estamos apretando? Y él dice la derecha. Le apretamos acá y ni sabe que le estamos apretando, ni retira ni nada, si le pinchamos algo. Entonces está una lesión, ¿de qué hemisferio? Derecho. Derecho, sí, el izquierdo. Lo mismo, si el paciente está hemipléjico, si está hemiparético, pues esas son las lesiones que vamos a ir viendo, que son parte de nuestro examen neurológico. Y todo eso vamos respondiendo. Posterior a eso de nuestra evaluación, vamos a hacer los estudios requeridos, ya sean radiografía. Obviamente no nos olvidemos lo que tiene que hacerse, la ABCD. Parte del A era proteger la columna cervical. Mientras no descartemos nosotros una lesión cervical, no podemos nosotros estar menuqueándolo al paciente ni estar sacándolo de la tabla espinal, pues si es que estamos sospechando no solamente una lesión cervical, sino de una lesión de las otras vértebras. Hasta que descartemos no podemos nosotros realizar ciertos movimientos, ¿no? Entonces, para eso nos van a ayudar las radiografías. ¿Por qué dice aquí que hay que solicitar igual los niveles de sangre, de alcohol o de droga? Bueno, aquí no hay de droga como tal, no es que lo pillemos en los estatales de drogas, pedamos un examen de droga, pero sí de alcohol. En sangre, ¿por qué ustedes creen que es importante? Puede estar enmascarando patología. Puede estar enmascarando. ¿Qué tal si el paciente les está diciendo palabras incomprensibles, nada más porque está ebrio? Ni sabe dónde está, digamos, está chupadísimo. Entonces, no podemos nosotros evaluar. Para ello va a ser esto. Tal vez nuestro Glasgow inicial va a estar justamente comprometido en la parte verbal, pero nos viene una alcoholemia de 20, de 30, puede estar relacionado, ¿no? Puede estar relacionado. Entonces, justamente todos estos hallazgos que nosotros tengamos en un TEC leve, no le podemos dar de alta al paciente hasta que nosotros tengamos esta secuencia. Hayamos descartado posibles complicaciones de lesión cerebral secundaria. Ya les dije, puede ser progresiva, puede ser que esté bien el paciente. Para ello ustedes lo observan 24, 48 horas necesarias. Si tienen que realizar una nueva tomografía, dependiendo del mecanismo de trauma que tuvieron o dependiendo de la primera tomografía, qué es lo que vieron, si tienen que hacerle una segunda tomografía, tienen que solicitar. No es, ay, es que me dio pena, el paciente no tenía plata, y que vaya nomás porque está tranquilo. Ustedes tienen que escribir, ustedes tienen que solicitar, porque ustedes pueden ir a la cárcel o pueden estar conscientemente enviando a la cárcel, a su casa, a un paciente delicado, ¿no? Ustedes tienen que estar conscientes de que a quién están enviando a la casa. El TEC moderado, que viene a ser el Glasgow de 9 a 12, la evaluación, el ABCD sigue siendo igual, ¿no? Entonces, aquí en la tomografía justamente va a ser más
sea, es lógico que sí o sí a este paciente lo vamos a llevar a tomo posterior a nosotros. Un detalle que me gustaría que tomen en cuenta justamente es que no es que yo llegue al paciente está tepeado, mandémoslo a tomo y luego lo reviso. No hagan nunca eso. Nunca, nunca, nunca. Justamente, ¿qué es lo que hacen estos los médicos generales que están en la emergencia? Entonces, se han hecho, ellos hacen diagnósticos a través de los estudios laboratorios, a través de los estudios de imagen. Ya no piensan nada, ya no evalúan nada. De acuerdo al estudio tomográfico, ustedes comienzan a rellenar. Porque ven en la imagen que ahí en el reporte, en la conclusión, le dice cefalomatoma, cefalomatoma. Comienzan ustedes a describir su historia clínica en base a los estudios. Ni siquiera lo examinaron. ¿Qué tal si ya volvió ya herniado el paciente todo en 3 de trago? Y ustedes reportando que está tranqui, que tiene esto, de lo otro. Sí. Ustedes tienen que tomar en cuenta que la tomografía no va a ser prioridad para ustedes si el paciente está delicado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ingresarlo a los pacientes de TEC moderado y tienen que colocarlos en observación sí o sí, mínimo 48 horas, y antes de despacharlo a la casa tienen que comprobar con los estudios laboratoriales, con los estudios de imagen, si el paciente está neurológicamente estable como para poderlo manejar de manera ambulatoria. Entonces, si es posible, van a repetir la tomografía y si nuestro deterioro va a llegar justamente a que uno tenga una lesión cerebral severa o secundaria. El TEC severo, obviamente, esto va a requerir en muchas oportunidades de la conducta quirúrgica dependiendo del hematoma que tengamos, y es una clasificación de 3 a 8, y ya su tratamiento viene ligado a vía aérea definitiva, protección de la vía aérea, más allá de las reanimaciones con soluciones isotónicas y hipotónicas. Posiblemente aquí en estos pacientes ya nosotros no lo vamos a manejar solo con esas soluciones, sino con soluciones hipertónicas como el manitol, o soluciones hipertónicas que nosotros vamos a crear con soluciones salinas y cloruros de sodio, que le vamos a ir aumentando las soluciones, dándole cada 2 horas por vía venosa, por vía central. O sea, ya este paciente tiene requerimiento no solamente de una multidisciplinaria por medicina interna, terapia intensiva, neurocirugía, posiblemente con la parte neuroquirúrgica y neurohemodinámica, ¿no? O sea, va a ser un manejo multidisciplinario porque tenemos que proteger ese cerebro y restaurar para poder permanecer con sus funciones vitales que tiene. Entonces, su examen neurológico va a ser dirigido a la parte neurológica, y la reevaluación frecuente, secuencial, es muy importante justamente para evitar esas lesiones cerebrales secundarias. Entonces, ¿a quiénes le vamos a indicar una tomografía? Pregunta de examen. Todo paciente que tenga menor a un Glasgow de 15, 2 horas después de la lesión. Paciente que tenga algún déficit neurológico que nosotros estemos evidenciando en nuestro examen físico. Fracturas expuestas de cráneo, obviamente. Signos de fracturas de base de cráneo, como la imagen. El paciente nos indica vómitos, más aún si él dice explosivos, más de 2 episodios posterior a un evento de trauma, ¿no? No es que vomitó de la nada tampoco. Edades extremas que ya hemos mencionado sobre nuestros pacientes especiales, y que el paciente presente o nos responda o no nos responda porque él tiene amnesia recurrente. La cefalea intensa que les iba a mencionar. Justamente todos estos son signos y síntomas de una presión intracraneal aumentada. Entonces, ¿cuándo el paciente podemos indicar algo? Si lo quieren resumir. Indicaciones para TAC: Glasgow menor a 15,
después de las 2 horas de la lesión, déficit neurológico en nuestro examen neurológico que vamos a realizar, fracturas expuestas y signos y síntomas de una presión intracraneal aumentada, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Otra pregunta. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una presión intracraneal aumentada? Entonces, cualquiera de las dos puede venir, ¿no?, en el examen. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para pacientes con lesiones cerebrales? Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué significa la palabra óptimo? Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Para evitar justamente la lesión cerebral. ¿Qué habíamos mencionado? Que el oxígeno es importante. Más allá de nuestro ABCDE, de nuestra secuencia de revisión primaria y secundaria, continuar la secuencia, tenemos que proteger la vía aérea, nuestra columna cervical. ¿Qué más? Habíamos mencionado sobre la hidratación controlada con soluciones normotónicas o isotónicas. Si tenemos pacientes de gravedad, con soluciones hipertónicas, ¿no? ¿Qué más? Requerimiento quirúrgico en ciertos pacientes que lo requieran, que tengamos una presión intracraneal aumentada y que estemos frente a un hematoma epidural o subdural. ¿Sí? Entonces, todo va a ser para minimizar justamente esas lesiones cerebrales secundarias. Evitar tener a un paciente secuelado. ¿Ustedes les gustaría rescatar a un familiar y que no lo tengan dependiente a un ventilador, dependiente a fisioterapia, que quede con una traqueostomía porque el paciente él está con una paraplegia total, justamente focalizado por la lesión que tenga en el cerebro, ya no rescatable? Entonces, les va a tocar tener a un paciente que va a vivir en un hospital, que la muerte de él va a ser no por el TEC, sino por todas las complicaciones posteriores a esta patología. Neumonía de repetición, shock séptico de foco abdominal, de foco neumónico, de foco de piel, o sea, son otras complicaciones que lo van a llevar a su mortalidad de este paciente, justamente por estas lesiones cerebrales secundarias. Administrar oxígeno, tener una vía aérea definitiva y mantener las presiones arteriales sistólicas con una PAN dentro de 90 a 150 es lo ideal. No lo tienen que bajar las presiones abajo ni mantener las presiones arteriales arriba, muy arriba. Tienen que sostener esas presiones arteriales porque eso es lo que nos va a ayudar en la vasodilatación y vasoconstricción que necesitamos a parte cerebral y la perfusión que viene a tener una función importante en el cerebro. Entonces, ya habíamos hablado sobre el examen neurológico, donde vamos a tener la escala coma de Glasgow, los signos de la terminalización que les había mencionado, las reacciones pupilares que tenemos que tener y no tenemos que olvidarnos que si tenemos algo en esta evaluación neurológica que nosotros vamos a realizar, tenemos que llamar a neurocirugía, ¿no?, para hacer justamente el seguimiento completo. Entonces, organizándonos, esta es la secuencia de tratamiento que tenemos que tener. Una ventilación controlada, nuestro objetivo justamente es mantener ese dióxido de carbono dentro de los 35 milímetros de mercurio, los líquidos intravenosos ya sean normovolémicos, con soluciones isotónicas, posiblemente con soluciones hipertónicas dependiendo del paciente, y nuestra consulta con neurocirugía. Como les iba mencionando, posiblemente podamos usar las soluciones hipertónicas que son el manitol, y también si el paciente, cuando tenemos signos de
presiones intracraneales aumentadas, donde estamos frente a una posible herniación de un cubo del tendorio que le mencionan. Tenemos que evitar justamente esa hipovolemia. Para ello es la hidratación que tenemos que realizar si requiere o estamos frente a un... ¿Por qué dice shock hipovolémico? A veces tenemos lesiones de scalp, que son las del cuero cabelludo, que pareciera que es insignificante, pero como tenemos mucho irrigación en el cuero cabelludo, puede ser chiquita la herida, pero ustedes ven así la sangre, y muchas veces no lo pueden controlar en la emergencia y que solamente tienen que hacer hemostasia hasta que ustedes puedan tener la habilidad de realizar los puntos necesarios para poder pegar eso y evitar y ligar lo que tengan que ligar para poder realizar la sutura en la parte de la fascia del cráneo. Como cualquier sutura, solamente que a veces la sangre como tal, si no es controlada, ustedes pueden ver un charco de sangre alrededor del paciente y es solamente el cuero cabelludo. Puede llegar justamente a signos de hipovolemia en pacientes justamente por esas heridas, más allá de su hematoma epidural que tenga, más allá de su hematoma subdural que tenga, o intraparenquimatoso. Entonces, ahora, como les iba mencionando sobre las fracturas de la bóveda del cráneo, donde nosotros tenemos hundimiento. Les había mencionado que son focos epileptómicos, entonces muchas veces se tiene que utilizar fenitoína, que justamente son para evitar estas convulsiones. Cuando nosotros evidenciamos estas fracturas, directamente ya le damos la fenitoína para impregnar ese cerebro y evitar que se hernie, que convulsione, porque la convulsión es lo que va a hacer, son movimientos tónico, clónico, brusco, y si nosotros tenemos una fractura, encima convulsiona, vamos a tener posiblemente asociado a que le estamos aumentando a ese hematoma. Pudo haber sido subdural, pero ahora va a ser epidural, algo así, ¿ya? Entonces, más allá de nuestras soluciones hipertónicas, nuestros anticonvulsivantes, que lo recomendable es solamente tenerlo con fenitoína, no evitando obviamente la sedación profunda. Por lo general no se inicia con esto para evitar las enmascaraciones del cuadro, y sí o sí la evaluación neurológica, porque no podemos mandarlo directamente a sedación. Posiblemente estemos frente a ya una muerte cerebral y que nosotros lo estemos sedando, no nos estamos dando cuenta, y puede ser un paciente rescatable para donaciones de órganos, ya que tiene que ser menos a las 5 horas de la muerte cerebral. No podemos tenerlo con muerte cerebral al día y recién darnos cuenta después que le quitamos la sedación y ya no vamos a tener que rescatar. Ya los órganos van a estar con percusión, no nos sirve eso. Entonces, era lo que les iba mencionando sobre las heridas de él. Eso sí está mal, el talpeo aquí no es cero cabelludo, es cuero cabelludo, Entonces, es ahí lo que les iba mencionando sobre la pérdida importante de la bulimia. Puede estar comprometido solamente por esa herida y es fácil de controlar, ¿no? Es solamente un cierre temporal que se le tiene que hacer o hemostasia de la zona. Los quirúrgicos, que ya habíamos mencionado, si son traumas penetrantes, que habíamos mencionado sobre la fractura, no nos olvidemos siempre de seguir la secuencia del ABCD, las radiografías que tenemos que pedir, no solamente del cráneo, sino que también de la columna cervical. Nunca nos olvidemos de estas zonas, ¿verdad? Que vienen, si se recuerdan, el mecanismo de trauma ha caído de una altura bastante alta, casi 5 metros. No va a caer parado, porque va a caer así recto y va a golpear ahí. Va a haber un efecto de latigazo, puede ser que esté comprometido la parte igual de la columna cervical. Entonces, un punto importante, la profilaxis de antibióticos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una fractura,
hay una puerta de entrada, puede ser de bacterias al igual que de aire. Más allá de tener un neumoencéfalo, podemos estar frente a un cuadro de meningitis posteriormente. Entonces, si no hacemos la profilaxis adecuada, ya lo sacamos de cirugía, le evacuamos el hematoma, no nos dimos cuenta, le hicieron todo bien, nadie le puso antibiótico y el paciente comienza otra vez con signos neurológicos y ¿pero qué pasó? ¿No está sangrando? Meningitis, ¿no? Entonces, eso tenemos que realizar. Y no vamos a retirar los boletos penetrantes a no ser que nosotros ingresemos al quirófano y se los realice de manera controlada. Y algo ahí dice, no hay que soplar la herida. A eso se refiere sobre las heridas de tipo SCAL. Ustedes cuando ya tengan más experiencia, toda herida que tenga mucho contenido sanguíneo, por lo general uno le deja un drenaje. ¿Para qué? Para que nos evacúe esa zona y no se llene otra vez el hematoma y no infectemos la herida. Esa es la idea, ¿no? En cabeza no se deja drenar, ¿ya? No se deja drenar. Porque todo SCAL puede estar comprometida con una fractura. Toda fractura puede estar con una puerta de entrada. Si ustedes le dejan un puente a esa bacteria, obviamente que ella se va a ir corriendo y se va a meter adentro del cráneo, ¿no? Va a infectar esa zona. Nunca se deja drenaje en cráneo, ¿ya? Bueno, ya habíamos mencionado que la importancia de nuestra evaluación neurológica va a llevar sí o sí a una consulta neuroquirúrgica inmediata, depende del efecto de masa que tengamos, de las lesiones intracraneales que vayamos a presentar y del compromiso que vaya a tener nuestro paciente. Puede ser una craniotomía descompresiva, puede ser solamente de control de daño, dependiendo del estado hemodinámico de nuestro paciente. Parte de nuestro tratamiento va a ser justamente la ventilación, ¿no? Entonces, ya habíamos estado haciendo una pequeña introducción sobre la muerte cerebral. ¿Cómo es que yo voy a hacer un diagnóstico de la muerte cerebral? Con el examen neurológico. ¿Cómo? Con el examen neurológico. Con el examen neurológico. ¿Cuáles serían esos? Fácil decirlo, con el examen neurológico. Pero el paciente está intubado, ya no hay respuesta verbal, ya no hay respuesta ocular. Creo que escuché que les pueden hacer los reflejos, las respuestas calorimétricas en el oído para ver si hay movimiento ocular. Le echan agua en el oído y ven el movimiento ocular y si no hay movimiento ocular, es muerte cerebral. No había escuchado esa pero ¿Otorrino? sí, la respuesta ocular sí tiene que ver con la reacción pupilar. ¿No es con el rasgo de estrés? El rasgo de estrés. Ya, sí, es uno de los parámetros cuando nosotros tenemos un rasgo de estrés que no está bajo sedación, porque si su paciente está intubado, ustedes tienen que retirar esa sedación, tenerlo al paciente sin sedación para que ustedes recién puedan hacer esta respuesta, más allá del encefalograma que lo pueden realizar al paciente para ver la respuesta cerebral, que obviamente eso le va a pedir el neurocirujano para descartar la parte de la función cerebral. Nosotros tenemos que hacer justamente el diagnóstico con evaluaciones que lo podemos realizar. Por ejemplo, le llaman la ausencia de los reflejos del tronco cerebral como la ausencia del reflejo oculocefálico, corneal y ojo de muñeca, ¿no? El reflejo nauseoso. ¿Cuál les llama más la atención? Corneal. El corneal, ¿cómo se hace? Tocar la conjuntiva No con su dedo pelado, ¿ya? Con una torundita, y por lo general una persona que tiene una respuesta, o sea que hay una interacción con el cerebro, va a hacer por lo menos de querer parpadear o va a haber una respuesta pupilar de que algo se está acercando. Esa respuesta ya es positiva.
Si no la tenemos, mejor dicho, es negativo. Positiva es cuando no hay reacción, entonces esa es la corneal. Óculo cefálico. Momento de la cabeza y los ojos se quedan Que es justamente el ojo de la muñeca, ¿no? Como es una muñeca que si ustedes hacen, la voltean, ¿y qué hace la muñeca? quietos los ojos. No queda quieto. La que no tenía muñeca. Ciérralo. Esa muñeca que cierra no. Si ustedes voltean su cabeza, yo les volteo la cabeza, ustedes su mirada va a quedar en mí, ¿no es cierto? Porque soy yo la que está acá. Ustedes su ojito va a quedar, si estoy así, yo lo volteo y el ojito va a quedar a donde yo estoy fijando. Pero si yo lo volteo en ojo de muñeca, la muñeca que hace, ¿sí? Se va igual, se va a ir los ojitos para allá, ¿no? Como que van a ir para esa zona. O mirada al horizonte, también es igual conocida, que está fijo hacia un lugar, por más que ustedes le muevan la cabecita. Obviamente que este movimiento de la cabecita, no se olviden que tienen que descartar primero la lesión cervical antes de estar haciendo este movimiento, que tal después de su movimiento obviamente va a estar con muerte encefálica su paciente. El signo nauseoso, que justamente es cualquiera que le meta algo al paladar, la faringe, la respuesta faringea va a ser de querer vomitar, ¿no? Tenemos justamente el estímulo nauseoso. Entonces, si tenemos todo esto, más allá de nuestro puntaje de 3, no tenemos respuesta pupilar, ya tenemos varios parámetros para nosotros tener el diagnóstico de muerte cerebral. Aparte, tienen que ustedes dejarlo ya, eso es parte del terapista que lo va a someter a respuestas de dióxido de carbono, donde el pulmón y el cerebro va a intentar ventilar por respuesta normal. Lo someten a una cantidad necesaria, no para matarlo, sino una cantidad necesaria como para que el pulmón, él solito, sin la ayuda del ventilador, intente expandirse. Obviamente es insuficiente, pero tiene que haber ese intento. Si no hay ese intento, y ahí es la ausencia del esfuerzo ventilatorio espontáneo que viene a estar por la apnea que va a generar el paciente. Entonces, se tiene que realizar justamente la donación de órganos. Obviamente acá en Bolivia solamente donan riñones, no tenemos un banco de órganos mayor como piel, córneas y demás cosas, pero sí me imagino que para futuros años se tendrá lo necesario para poder realizar estos trasplantes, ¿no? Tienen que convocar al CEDES para que ellos vengan al rescate a conversar con la familia, mencionar sobre qué es lo que se le va a realizar, tener las autorizaciones correspondientes. Porque no importa que usted sea donador previo, antes de ese suceso, la familia tiene que estar de acuerdo para que el cuerpo done, ¿no? Porque ya usted está muerto. Entonces no hay mucho ahí que usted haya dejado. Ahora, ¿qué lesiones esperaríamos encontrar frente al escenario después de habernos visto todo el tema? Base de cráneo, epidural, Evidentemente aquí estamos frente a una herniación, ya sea por epidural, estamos con una escala de rango bajo, menor a 2 horas, de un pueblo acá, ahí ha llegado al traslado ya con puntaje bajo. Nuestra prioridad va a ser la intubación que ya habíamos mencionado, la hidratación con soluciones isotónicas y llamar a neurocirugía porque esto es quirúrgico inmediato para poder evitar esas lesiones cerebrales secundarias y tengamos a un paciente secundario. Entonces esa es la importancia que tenemos que tener. ¿Tienen alguna consulta? Ya. Es solo de prevención si nosotros estamos frente a una posible fractura de cráneo.
Ya les había mencionado que las fracturas de cráneo, si hay más del 50% afectado entre el tentorio externo y el tentorio interno, o sea, este huesito se divide en dos placas, externa e interna. Tiene que haber más del 50% hundido, pongámosle así, hundido, y eso ya es un foco epileptógeno. Puede convulsionarte tu paciente en cualquier momento. Entonces, usted, para prevenir dentro de su tratamiento, al evidenciar una fractura, usted inicia fenitoína para justamente evitar esas convulsiones. Muy aparte, que va a perder también, tal vez no tenga una fractura, pero sí tenga un aumento del sodio porque ustedes agarraron y se emocionaron con las soluciones hipertónicas y le metieron demasiado sodio. Obviamente su paciente igual va a convulsionar. Entonces tienen que controlar muy bien todo lo que vayan a decir.